la fiesta, la llamada fiesta nacional. Evidentemente hay mucha gente que es muy fan, por otra tenemos la gente crítica. ¿Qué opinión te merecen estos posicionamientos, tanto por parte de la derecha como por parte de la izquierda parlamentaria española? Y bueno, si quieres empieza con esto. ¿Qué opiniones te merecen? Estamos asistiendo a una contraposición entre quienes luchan contra una leyenda negra, con quienes elaboran una especie y a la postre lo que hacen es que elaboran una leyenda rosa, ¿no? Y es decir, lo que hay es un debate entre opuestos, pero que no entran en el fondo de la cuestión. Entonces lo que nosotros podemos ver es que no existe un debate sobre cuál ha de ser la fiesta nacional o qué pasa con la fiesta nacional. Es decir, una vez más vemos que España es un país singular que no acaba de resolver la cuestión de un cierto consenso básico sobre lo que son sus señas de identidad. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es dentro de esta festividad es como sistemáticamente, si el presidente del gobierno no es del partido de la derecha, pues es abucheado por el público en la fiesta, y como también como una gran parte de la población, no sabría decir cuánta, pero luego es una parte considerable, pues tiene una identificación bastante escasa, cuando no nula, con esta festividad. Yo creo que esos son temas importantes y que desde luego el rechazo que se produce en ciertos sectores es algo bastante interesante, porque yo creo que no se da en muchos otros países, este rechazo que provoca en partes tan amplias de la población. En España pues hemos tenido un esfuerzo editorial gigantesco desde los grupos editoriales más potentes por situar una especie de reformismo, revisión histórica a partir de títulos de gente con muy dudosa capacidad metodológica, para resignificar también lo que fue la conquista, ¿no? Todos tenemos claro el caso del libro de Rocaberría, ¿no? El de ¿cómo es? Imperiofobia, ¿no? Que cualquiera que repase eso junto a una historiografía mínimamente elaborada. En su momento tuve la suerte de entrevistar a Antonio Espino, y más o menos por la misma época, hace un año o algo así. Un poco antes también entrevisté a Charles Mann, que es el autor de 1491. Cualquiera que tenga una mínima oportunidad de acceder a autores mínimamente serios entiende que es un esfuerzo editorial con una finalidad ideológica marcada por una coyuntura particular, pero que no hay forma de sostener eso, ¿no? Más allá de... Entonces, bueno, pues cuando uno llega a estas fechas y se enfrenta a estas fechas... Es curioso, Alejandro, esa escisión, o sea, esa fractura total que hay entre la visión por parte de los partidos de la derecha, del régimen, y los partidos de la izquierda, ¿no? Es que es aunque el PSOE ahí es bastante tibio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hay una fractura total, ¿no? Y como tanto el PP como, no digamos ya Vox, compran completo el pack de esta historiografía revisionista. Sí, ¿no? Está revisionismo historiográfico que quiero decir, es que incluso ese término les viene grande, ¿no? Porque no hay ningún trabajo historiográfico ahí. O sea, lo que hay es un cherry picking de manual para que salgan los juegos. Es decir, no hay ningún trabajo metodológico sino de hacer, bueno, pues que una especie de relectura
de, del- de la de la propia disciplina histórica para posicionarse como víctima frente a supuestamente una especie de conspiración anglosajona contra nuestro país. Yo te debo confesar, Alejandro, que a mí me gustaba, bueno, yo era un niño pequeño cuando murió Franco, tenía 8 años, pero me gustaba mucho leer y yo leía los manuales escolares de mi hermana mayor, que tiene 5 años más que yo. Entonces ella ya daba las asignaturas de historia como tal y recuerdo perfectamente, yo me los leía, los manuales y tal, y la verdad, más o menos, yo creo que los entendía relativamente bien para mi corta edad. Y de verdad que me da muy mal rollo, porque es que cuando escucho este relato de lo que fue el papel de España en América, es que me parece estar leyendo los manuales de mi hermana, que eran manuales franquistas de la historia de España, que era tal cual. Bueno, pero vamos a ver, pero el libro de Imperiofobia no se puede despachar así, ¿cómo lo estáis haciendo? Es decir, el libro de Imperiofobia tiene graves problemas. Primero, ¿de qué habla el libro? Porque el libro está muy acotado temporalmente. Al libro solamente le interesa reivindicar la España de los Austrias, nada más. ¿De acuerdo? Es decir, el libro desconoce por completo la rebelión de los comuneros de 1520-21. O sea, los comuneros de 1520-21 y las Germanías de Valencia y todas las ciudades que se alzan contra la llegada de los borgoñones, de los flamencos, eso, por lo visto, no existe en la historia. Eso no existe. Ellos no se posicionan sobre eso porque lo desconocen. Imperiofobia parte de la base de que Carlos V cumplió el destino, lo del destino en lo universal, ese del que hablaba José Antonio, es la llegada de Carlos V a España, que va a permitir poner todos los caudales que vienen de América al servicio de cristianizar y catoliquizar tanto a los indiecitos americanos como a los herejes flamencos y holandeses, ¿de acuerdo? Entonces es una reivindicación brutal, enorme, desaforada totalmente del imperio de los Austrias y de Trento. Hay una nostalgia del Concilio de Trento que te mueres. Y luego, ¿cuándo se frena eso? Cuando llegan los Borbones. Los Borbones ya son discutibles. O sea, claro, 1700, la llegada de los Borbones, bueno, pues eso ya nos sitúa en terrenos de la masonería, la ilustración y todas las verdades malignas estas que pueden arruinar el legado imperial. Y luego lo que hay es que entran en éxtasis porque el gran logro de España en América es evangelizar a los indiecitos. Eso es lo que dice Imperiofobia. Y luego lo que hace es que contesta algunas de las acusaciones más burdas que efectivamente hace el mundo anglosajón contra la corona y contra la presencia de España en América en ese periodo, eso sí. Entonces, pero lo que ellos pretenden al rescatar la bandera borgoñona con la Cruz de San Andrés es volver a hacernos retrotraer a los Austrias, política social, cultural y como horizonte. Es decir, para ellos la ilustración es un enemigo. Carlos III, un masonazo. Es mucho más grave que eso que estás diciendo. Si me permites, si tú te vas a Vox, al PP y a toda esta gente que tenga... Quieren que volvamos a los Austrias, claro. Bueno, yo honestamente no tengo tan cercano, en su momento leí la respuesta que escribió también Villacañas, la de Imperiofilia, que me pareció un muy buen trabajo, y no tengo tan cercano a aquel debate, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, o sea, yo entiendo que lo que hay es un esfuerzo sobre todo ideológico, no hay un esfuerzo historiográfico. O sea, quiero decir, otra cosa es que se apoye en determinados aspectos y que dentro de eso, evidentemente, tengas que apoyarte en determinadas tesis que puedan tener un cierto grado de validez, ¿no? O sea, porque evidentemente si no ni siquiera
ni siquiera se publicaría, ¿no? O sea, quiero decir, tiene que haber algún cierto, una base, aunque sea relativa y parcial, que dé sentido a que esa obra, pues alcance un cierto contexto editorial. Pero bueno, ya lo que entiendo es que sobre todo ha habido un esfuerzo ideológico por parte de los últimos años, sobre todo por parte de un buen grupo de editoriales, a partir de una serie de personajes con cierta proyección pública, empezando por gente como Pérez Reverte o gente así, por no hacer un descubrimiento historiográfico novedoso, sino por hacer una lectura ideológica acorde a unos tiempos que vivimos. Y como tal, o sea, evidentemente, cualquier trabajo con un trabajo que hable sobre la historia, evidentemente tiene un marco epistemológico y un marco de interpretación, y por tanto las conclusiones a las que se llegan van a tener inevitablemente un carácter político. Pero lo que yo entiendo es que la mayoría de estos títulos, los cuales, me tendría que poner a rastrear un poco para citarlo, lo que hacen es que ponen el marco político por delante de lo que es la metodología historiográfica, ¿no? Y pues esa es una de las carencias de las muchas que tiene una obra como Imperiofobia. Al menos eso es lo que recuerdo de haber leído una serie de materiales críticos, entre otros el que he mencionado de Villacañas. Bueno, pero Pedro, no sé si quieres comentar algo más sobre el tema antes de que pasemos al tema de los alquileres, pero vamos, sí, lo que quería decir es que, como muy bien señala Pedregal, estamos asistiendo en los últimos años a una ofensiva muy fuerte de tipo ideológico por parte de la extrema derecha y de los nostálgicos de Trento y los Austrias, lo cual es una cosa que me deja estupefacto, ¿no? Pero es un hecho, Quería comentar algo. Sí. ¿No te recuerda un poco esto a la ofensiva que se desató hace ya, pues yo creo que casi 15 años, con aquellos libros de divulgación de César Vidal, de Pío Moa, etcétera, respecto al feminismo de la historia franquista? Sí, es la misma lógica. Vamos a ver, entonces, es que este es un tema que necesita que lo tratemos. No podemos dejar en manos de la extrema derecha y de los pirados diversos estos temas. Entonces tú dices, han hecho un esfuerzo muy importante. Vale, claro que lo han hecho. Y además cuentan con historiadores afines, con gente preparada, etc. Aparte de los frikis diversos. Que los hay y son unos cuantos. Pero la cuestión es que a esto hay que responder con seriedad y con investigación y con divulgación de lo que se sabe. La pregunta es, ¿qué sabemos nosotros sobre ese periodo? Lo que sabemos es lo que estudiaba tu hermana Ana, lo que estudiaba Ana en sus libros, ¿no? O en los míos cuando yo era pequeño. Entonces la pregunta es, ¿qué nos han estado enseñando a los que ya tenemos una cierta edad? ¿Qué es lo que se enseña ahora y qué es lo que ha calado en el conjunto de la población? Entonces, por un lado, tenemos el discurso que nos dice que Trento era estupendo, España, luz de Trento, martillo de herejes, a estas alturas de la película, que la Ilustración es una cosa para tirar a la basura y que los Austrias son el nadir de las Españas, bueno, pues y que los comuneros esos ni existen. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que hay una batalla por el pasado para configurar las mentes del presente.
¿eh? Y entonces la respuesta desde la izquierda o desde sectores que tienen proyección pública, ¿cuál es? Pues como habitan en la indigencia mental la mayor parte de ellos, porque tampoco tienen una formación en ese tema, pues entonces lo que hacen es que se dedican a combatir blanco contra negro, negro contra rosa, o sea, te dan una versión, unos te dan una versión Walt Disney de la conquista de América y los otros una versión apocalíptica. Dice, bueno, ¿hay alguien normal ahí, por favor, en alguna parte? Entonces, ¿ha habido alguna... ¿Sabemos de esto? Vamos a ver, mira, yo recomiendo y ahí es donde quería llegar, recomiendo algunos libros sobre este asunto. Vamos a ver, mira, por ejemplo, hay un libro de Julián Marías que se llama España Inteligible. ¿De acuerdo? Que Julián Marías había sido profesor de filosofía en los años 30, durante la República, había sido alumno de algunos de los más importantes filósofos e intelectuales españoles del periodo, y fue profesor ayudante en la Complutense, y luego fue un funcionario durante la guerra del gobierno republicano, y luego tuvo que marchar al exilio, ¿no? No es que fuera bolchevique precisamente, ¿no? Era un republicano normal, una persona con valores democráticos que marchó al exilio y estuvo en Estados Unidos. Y en Estados Unidos estaba harto de escuchar interpretaciones de la historia de España por parte del mundo anglosajón. Y entonces él escribió un libro titulado España Inteligible. ¿Y qué es lo que pretende? Pues lo que pretende es explicar las cosas. Vamos a ver, vosotros, este ejemplo él no lo pone, pero lo pongo yo. Vamos a ver, mirad, cuando en la época de la reina Isabel I de Inglaterra se estableció una de las primeras colonias en la costa de lo que luego sería Estados Unidos, en los colonos, esto es lo del Día de Acción de Gracias, ¿de acuerdo? El Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias es que aquellos colonos estaban muertos de hambre, murieron la mayor parte de ellos de enfermedad, de avitaminosis y de hambre, o muertos por los indios, o por el frío, o se mataron entre ellos, que eso es lo que pasó con esa colonia, y en un momento determinado los indios les ayudaron a sobrevivir un invierno donde se estaban prácticamente medio moribundos. Bueno, pues uno de los indios que acudió al rescate y les ayudó, y que luego además les ayudó cuando otras tribus se presentaron que no eran de la costa. Ese hombre, estamos hablando de la bahía de Chesapeake, ya muy en el norte, no estamos hablando del Caribe. Bueno, pues ese hombre había estado en España, hablaba castellano, era un indio de una tribu de la bahía de Chesapeake. Había sido capturado, hecho prisionero, por una expedición española que había venido desde el sur, desde Florida, y había sido llevado a la península como sirviente. Y luego había sido liberado. Había estado en varias ciudades españolas, había trabajado como sirviente, había sido liberado de su servidumbre, había aprendido castellano a leer y escribir, y luego había regresado a América y se había reincorporado a su tribu. Así, es decir, un viaje de ida y vuelta, y además en esas condiciones. Y además ayuda a los británicos que están medio muertos de hambre en esa playa en el sur de la bahía de Chesapeake. Entonces, ese dato hay que explicarlo. ¿Cómo es posible que eso ocurriera? Hubiera podido pasar, Walt Disney nos ha contado la historia de Pocahontas y el británico, que por cierto es de ese grupo del que estoy hablando, ¿eh? Pero ¿cómo es posible? O sea, ¿qué tipo de acción se está cometiendo en América que permite que una situación como esa se haya dado? Bueno, pues Julián Marías, en España Inteligible, intenta explicar, intenta ver cuál es el hilo narrativo de los sucesos, ¿de acuerdo? Intenta comprender qué es lo que ha pasado. Y entonces ofrece una explicación a partir del estado de la cuestión. Bueno, pues eso ni siquiera aparece. O sea, ese esfuerzo que hace Julián Marías en ese libro ni aparece en Imperiofobia, porque eso ideológicamente no les interesa para nada. Otro libro, por ejemplo, el de Gondomar y su triunfo sobre Raleigh, sobre Sir Walter Raleigh, que hace el diplomático republicano Luis Tobío. Luis Tobío es diplomático de la República. Claro, se queda, pues eso, en el exilio, luego regresa ya muy tarde, en los 60, y hace un libro sobre el embajador Sarmiento y Pimentel, conde de Gondomar, en la Inglaterra de Isabel I.
Y es un libro maravilloso, es un libro de investigación histórica donde se habla de las colonias de los británicos, o sea, de la época contemporánea esa, ¿no? De las luchas por el poder, de la presencia en América, de los comportamientos de unos, de los comportamientos de otros, de la batalla ideológica que se produce entre el imperio inglés y la corona hispánica, y está hecho por un republicano. Esto es citado por esta gente, ni saben que existe, ni les importa, ni nada por el estilo, en absoluto. Vamos a ver, año 1898, el desastre del 98. En 1998, o sea, el siglo después, se celebra en la Biblioteca Nacional una exposición que dirige el historiador Juan Pando Despierto. Se llama La España de Ultramar. Donde nos habla que en el siglo XIX España se vio en una situación en Y. Tuvo dos posibilidades. Seguir una estela que tenía que ver con el reconocimiento de las provincias y de la ciudadanía y de los derechos de los ciudadanos españoles de ambos hemisferios, y eso significaba que se reconocían como si fueran como estados o como provincias con derechos como los peninsulares, los americanos, y que a lo largo del 19 hubo muchísima gente que en Cuba, en Puerto Rico, en Filipinas, en Santo Domingo y en otros sitios, lo que querían es ser tratados como españoles normales. José Rizal, por ejemplo, lo dijo así muchas veces. Al final lo consiguió. Le fusilaron. ¿Y por qué le fusilaron? Pues le fusilaron porque había intentado conseguir la autonomía para Filipinas. Y tuve que oír en un congreso que se llamó Armada y Ejército en el 98, en el cuartel de Conde Duque en Madrid, tuve que escuchar como un salvaje, heredero del marqués de Polavieja, capitán general de Filipinas, que si él tuviera que fusilar a José Rizal otra vez, lo volverían a fusilar. Cuando José Rizal se había presentado voluntario para luchar en el ejército español como médico, como Santiago Ramón y Cajal lo fuera. Fue un puto asesinato lo que hicieron con Rizal. Rizal, que había sido socio del Ateneo y que era filipino, era completamente tagalo y filipino, era alguien de cultura hispana, que hablaba un montón de idiomas y que era una persona súper culta, que había estudiado en Filipinas y lo estudiado aquí en la península y luego se había formado en otros países europeos. Y lo que quería era que Filipinas fuera una provincia más con todos los derechos en la España constitucional de 1876. Y lo que consiguió fue que le fusilaran. Es decir, le trataron como un español normal. Bueno, pues en esa España de ultramar se nos habla de una España que pudo ser abierta, una España de archipiélagos, de una península y varios archipiélagos organizados en un régimen de paz, de libertad, con reconocimiento plural, absolutamente plural, pero no pudo ser. Al final a los Rizales los mataron y al final luego pasó lo que pasó. Entonces, todas esas historias escritas por gente o elaboradas por gente en fechas cercanas como Juan Pando, como nuestro respetado Julián Marías, como Luis Tobío, como otros muchos, todo eso es desconocido. Eso no sale en televisión, no lo apoya Planeta, Pérez Reverte no les ha leído. Nadie sabe de eso, pero lo triste del asunto es que como toda esa España alternativa, toda esa España que cita a los comuneros cuando se entran los ayuntamientos de abril del 31, Unamuno cita a los comuneros y Marcelino Martín, alcalde de Guadalajara, cita a los comuneros y Pedro Rico cita a los comuneros y el alcalde de Segovia, todos los alcaldes dicen: nosotros hemos quitado alcaldes del rey y ahora los que estamos aquí somos alcaldes del pueblo, y todos tienden la mano a 200 años o 300 años antes a la lucha de los comuneros. Bueno, pues todo eso borrado del mapa, como si no existiera. Y lo que tenemos que aguantar es el rebuzno de toda esta gentuza que lo único que hace es hablar de la luz de Trento, de Carlos V y la madre que los parió, y lo que es ya descorazonador es que lo que tenemos enfrente es a gente, primero, que desconoce nuestra propia tradición patriótica, republicana e ilustrada, que quiere simplemente comprender qué demonios ha pasado en la historia de España,
y tratar de construir no un relato, sino una España real y democrática, que eso es lo que se quiere, basada en lo mejor de nuestra historia, en los sacrificios de nuestro pueblo y de nuestros hermanos americanos por la libertad. Por eso se respeta la figura de Bolívar y se respeta la figura de tantos otros, porque en última instancia la catástrofe que supone para España el 19 tiene que ver con la catástrofe que también se produce en América con lo mucho que les cuesta lograr la emancipación y luego estabilizarse como países, porque esa lucha entre absolutistas y realistas ellos también la tienen allí, porque también son españoles, ¿no? Entonces, el problema es que este debate está falseado. Está falseado por la reacción y está falseado por la indigencia mental de esta falsa izquierda que tenemos, que al fin y al cabo no dejan de ser hijos del franquismo, pero sin ningún afán de dejar de serlo mentalmente. Ese es el problema que veo. Y perdón que me haya excitado, pero es que me pongo muy nervioso. Ya está muy bien.